Vamos a hablar acerca de los diodos emisores de luz, los cuales son unos dispositivos optoelectrónicos que están incluidos dentro de los dispositivos que se están viendo en esta unidad de estudio, los cuales pertenecen a la GTA número 4. Entonces podemos ver ahí algunos dibujitos de unos diodos emisores de luz, ven ahí la simbología y demás, y su definición es un dispositivo semiconductor que emite una luz incoherente con espectro reducido cuando se polariza de forma directa a la unión PN del mismo y circula por él una corriente eléctrica. Entonces, si nos vamos, cuando nosotros realizamos la compra de un diodo emisor de luz en una venta de dispositivos electrónicos, nos dan el código, podría ser eventualmente, y con él podemos buscar la información en una hoja de datos, la cual el fabricante la suministra en su página, o en internet podemos encontrarla de manera muy fácil. En este caso vamos a analizar una hoja de datos de un diodo BL-B21B1, el cual es un diodo verde. El material es de fosfuro de galio. Eso interviene dependiendo del material, así va a emitir una luz de diferente color, con el cianuro de fósforo, como el fosfuro de galio y diferentes tipos de materiales. Así hacen con la combinación de diversos materiales, el LED verde, el LED rojo, el LED amarillo, el LED azul y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo del material. En este caso vamos a analizar uno de fosfuro de galio, el cual emite una luz de color verde. Entonces podemos ver ahí alguna información importante, como que es un LED de baja disipación de potencia, con una alta eficiencia, que es un diámetro de 3 milímetros. Y pueden observar ahí en el dibujito de la derecha, podemos ver que la anchura del LED de la bombillita es 3 milímetros, y si se piden con LED de 3 milímetros, de 5 milímetros, de 8 milímetros, de 10 milímetros y así sucesivamente. Ya vienen algunas aplicaciones, algunas características eléctricas que podemos encontrar en las hojas de datos son, por ejemplo, la disipación de potencia. Es un dispositivo que emite o disipa 80 miliwatts, tiene una corriente de trabajo de 30 miliamperios, que son una de las muy importantes que vamos a utilizar más adelante. También podemos encontrar el voltaje de trabajo, el cual es desde 2.2 hasta 2.6 voltios, y algunas otras características que, dependiendo del nivel de diseño, podemos utilizar. En este caso, como lo más importante sería el ancho, que son 3 milímetros. En este caso, ese dibujito que tenemos ahí a la derecha es un LED verde de 3 milímetros, similar al que estamos estudiando. Tenemos que es un LED de color verde con una tensión de umbral de 2.2 voltios mínima y una corriente de trabajo de 30 miliamperios. Entonces podemos observar en el dibujo de la derecha que ese es un dibujo de un voltímetro luminoso, como los que hemos estado trabajando en clase. Entonces observen cómo realizamos el montaje. Tenemos el amplificador operacional, una resistencia, un diodo semiconductor y un diodo LED, como lo ven en el dibujito, ¿verdad? No sé si se ve la flechita por ahí. En ese dibujo hay una resistencia de 220 ohmios, que es muy importante, que es una resistencia que se llama resistencia de protección. Sin esa resistencia, los 12 voltios que cuando nosotros saturamos el amplificador operacional, los 12 voltios se reflejan en la salida, ¿verdad? La salida del amplificador se satura a más V cuando él se activa. En este caso, más V es de 15 voltios. Si no tuviéramos esa resistencia de protección, entonces ese voltaje podría eventualmente quemar el LED y dejarlo inservible. Entonces es importante esa resistencia de protección antes de los LEDs, y eso es muy común verlo en los circuitos electrónicos. ¿Cómo se calcula esa resistencia de protección? Eso es importante saberlo, y de eso trata la práctica de la GTA. Entonces tenemos que la resistencia de protección se calcula con una formulita que es USC menos el voltaje de umbral entre la corriente de LED. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? En este caso vamos a decir nosotros que un LED se alimenta a 9 voltios
y según la hoja del fabricante, utilizando el mismo LED que vimos en la hoja de especificaciones anterior, va a tener un voltaje de umbral de 2.2 voltios y una corriente de trabajo de 30 miliamperios. Entonces, como pueden ver anteriormente en lo que vimos, en el diodo anterior tenemos una tensión de umbral de 2.2 y una corriente de trabajo de 30 miliamperios. Entonces vamos a trabajar desarrollando la fórmula. Tendríamos 9 voltios, que es el voltaje VSC de trabajo, 2.2, que es el voltaje de umbral, y una corriente de trabajo de 30 miliamperios. Me va a dar una resistencia de 226 ohmios. Esa resistencia de 226 ohmios, al final, si ustedes ven el circuito que yo tengo al lado, ese LED a la hora del diseño dio muy parecido a los 200, me imagino que anda por ahí, es un LED verde y se utilizaron los mismos. Lo que pasa es que aquí en este ejemplo de este dibujo se utilizó un VSC de 15 voltios, entonces pues por ahí va a dar un poquito diferente, pero aún así dio muy parecido, lo ven, 226, entonces no hay valores comerciales de 226, por eso se elige, o eventualmente se elegiría una resistencia muy cercana a 220 ohmios, que son 6 ohmios menos y no hace mella 6 ohmios. Entonces así se calcula, ¿verdad? Obteniendo esos tres valores, el VSC, el voltaje de umbral y la corriente de trabajo. Entonces, si ustedes ven, vamos al archivo de práctica de la GTA, ¿verdad? Que está en Teams. Podemos obtener que hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, son 5 LEDs de diferente color, o sea, dice que hacen 5 cálculos con esa formulita. La RP es igual a VSC menos V de umbral entre la corriente de LED. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Hay que saber el voltaje. El voltaje VSC es de, aquí me lo está diciendo, para todos los LEDs es 9 voltios. Entonces, en esa fórmula para las 5 cálculos vamos a utilizar 9 voltios y vamos a tener en todas una corriente de 18 miliamperios, la corriente de trabajo o la corriente en el LED. Entonces, ¿qué es lo único que va a cambiar? La tensión de umbral a los diferentes colores. Entonces, nada más lo que hay que ir cambiando es la tensión de umbral a esta fórmula. Entonces, el primero sería VSC, que aquí habíamos dicho que es 9, menos el voltaje de umbral, que en el primero es azul. Entonces vamos y buscamos el azul, que son 3.4 voltios entre los 18 miliamperios que me dice el ejemplo. Entonces, bueno, no es calculado, no he hecho el cálculo, pero más o menos se hace así. Nada más es realizar el cálculo, meter los datos a la calculadora y realizarlo. Entonces, eso sería la explicación así rápida de lo que, un poquito para que se ubiquen a la hora de realizar la práctica de la GTA, ya que esta semana, por ejemplo, no nos vamos a ver y nos mandaron a dar clases sincrónicas, ¿verdad? Pero les estoy mandando este video para que ustedes tengan como referencia a la hora de realizar la práctica. Y cualquier cosa, ahí estoy para servirles con mucho gusto, nada más me contactan.